un poco exacerbado por el fenómeno Bolsonaro. Y bueno, no, amigo, a ver, las encuestas decían que perdía por 14 puntos y bueno, igual terminó siendo una elección, a ver, políticamente terminó siendo una elección extraordinaria. Después aritméticamente ganó Lula y la elección, la segunda vuelta va a ser muy peleada, porque Bolsonaro... Yo creo que gana Lula, pero de todas maneras te digo, es la tercera elección del PT histórica, la de Lula, y la segunda de él. Después de lo que le pasó, es un liderazgo a prueba de balas, muy impresionante. No estoy poniendo en duda eso de ninguna manera. No. El lulismo no es el Lula de cuando gana la primera presidencia, mucho menos cuando se presentaba y perdía, pero ha logrado consolidar un liderazgo expansivo muy interesante. Pero lo discutimos, me parece, igual considero que el bolsonarismo llegó para quedarse más allá de Bolsonaro. Eso está expresando una realidad bastante profunda en la sociedad brasileña, bueno, como pasó con el macrismo acá. Macri perdió las elecciones, pero el macrismo social sigue estando activo, que es peor que Macri en muchos valores, ¿no? Pero bueno, sigue estando activo. Sí, bueno, veremos. El 30 de octubre va a ser la segunda vuelta. Acá estábamos especulando con Adrián el impacto local que puede llegar a tener, ¿no? Un eventual triunfo, o mejor dicho, a la buena elección que hizo Bolsonaro. Bolsonaro hizo una buena elección, ganó en Río, ganó en San Pablo, hizo una elección muy competitiva en Minas Gerais, ganó en Paraná, ganó en Río Grande do Sul, va a tener una bancada, va a ser la primera fuerza parlamentaria, o sea, insisto sobre el tema. Es más, acá la gran pregunta, o que se hacen aquí, entre otras cuestiones, es qué recorrido le queda a Lula, porque un Lula eventualmente electo presidente va a estar muy condicionado por su propia coalición interna, por Geraldo Alckmin y los sectores conservadores, y por otro lado va a ser condicionado por una oposición, que va a ser una oposición que no va a estar dispuesta a negociar, va a ser una oposición dura desde el primer momento, Artemio. Sí, totalmente. Lula, yo creo que vos nombraste 3 estados que me parecen muy importantes. No son los 3 estados, te diría, en términos de industrialización, de los más importantes de Brasil. Bueno, São Paulo, lejos, Río de Janeiro y Minas también. En San Pablo hay 458 distritos industriales. Pasó lo que pasó con Lula. No pudo hacer pie. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Brasil? A mi juicio, y en parte también lo vivimos con el menemismo en Argentina. No quiero abusar de las comparaciones porque vos sabés mejor que yo que siempre son más o menos malas, pero Brasil tenía una participación de la industria en el PBI en los 80 del 46%. 46% de lo producido ahí era producto de la industria. Hoy tiene el 22%. Se ha desindustrializado de una manera rotunda. La respuesta de Sao Paulo sobre un liderazgo como el de Lula tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el gobierno desastroso de Dilma. Daniel, acordate que ella realizó en líneas generales la propuesta que Aécio Neves tenía durante la campaña electoral, a la que ella combatió. Terminó haciendo un ajuste tradicional con el Ministerio de Economía a cargo, yo siempre me olvido el nombre. Joaquín Levy a cargo del Ministerio de Economía, realizando toda la catilinaria neoliberal, toda completa, a punto tal que Gilberto Maringoni, lo hablamos en el programa, que es un catedrático de la Universidad de Sao Paulo, dijo: acá lo que sucede ya es que Dilma no gobierna el ajuste. Si el ajuste se para, se cae el gobierno. Bueno, vimos lo que pasó luego con el golpe parlamentario y lo que a posteriori surgió, entre otras cosas, Bolsonaro. Pero esto es producto de las transformaciones estructurales de la sociedad brasilera y en particular del impacto de la desindustrialización. Bien. El electorado de Lula no es el mismo que tenía antes del impacto de la desindustrialización de producto del neoliberalismo. Hay que analizarlo con pinza, porque si no vamos a creer que todo esto es por el WhatsApp, por las redes sociales, todas esas explicaciones que están bien pero no sirven para nada. Acá lo que hay es una estructura social que ha cambiado, mutado drásticamente, como pasó en la Argentina. Cuando vos analizás el menemismo, es evidente que el peronismo capta sectores
que están por fuera de la estructura del trabajador industrial, que era la columna vertebral en épocas de Perón. Acordate que una de las frases más habituales del general Perón era: la columna vertebral del peronismo son los trabajadores organizados. Bueno, Artemio, te propongo... producto de las transformaciones sociales. Sí, discúlpame que No, interesantísimo, como siempre, escucharte, pero lo queremos despedir a Adrián Murano. Adrián, querido, un abrazo. Amigo, bueno, un gusto escucharte, como siempre, ¿eh? Y a vos también, Artemio, abrazo grande. Igual, Adrián, un abrazo. Bueno, chau. Bueno, lo escuchamos a la tarde, está ahí con Verdades Afiladas. Bueno, Sí, un saludo a las también 6, a las 6. a las 6 de la tarde ahí en Verdades Afiladas. Un saludo muy grande a Silvio Soler en la operación técnica, a Nicolás Lacaba, que está en la coordinación, a Lucía Suez, que está en la producción periodística. Me imagino, Eduardo, están llegando mensajes al 11 3200 0530, ¿sí? Sí, está, bueno, muchos que saludan, que agradecen los análisis desde Brasil, que mucho saludo personal de los oyentes, que sabes que te quieren mucho, pero también agradeciendo, bueno, la mirada ahí. Les amo a los oyentes, un beso muy grande. Pero sí, explotó la Matrix, como un abrazo muy grande a todos los oyentes. Pronto estaremos nuevamente por ahí, pero bueno, le dedicamos todo el profesionalismo a esta elección. Estuvimos todo este tiempo también leyendo mucho sobre Brasil, conversando con gente que nos aporta otra mirada, siguiendo cerca este proceso. La verdad que para mí, en lo personal y en lo profesional, estar acá en esta elección fue una experiencia realmente muy enriquecedora, una experiencia muy interesante. Es una elección, insisto yo, para mí es muy gravitante, fundamentalmente para Brasil, pero también es gravitante para el resto de la región, ni hablar del impacto que puede tener o que pueda llegar a tener el resultado final del 30 de octubre sobre la Argentina. Artemio, recién estábamos hablando en la Argentina, digamos, ¿quién podría llegar a recibir el tributo del triunfo o de la buena elección de Bolsonaro? ¿Lo ves a Macri? ¿Ves a Patricia Bullrich? ¿Ves a Milei? Yo tengo un matiz con vos, a Milei no. Creo que todavía Macri puede ser el que pueda receptar esa centralidad de los electores. Un Macri radicalizado, o sea, un Macri diciendo realmente lo que piensa. Lo que está haciendo ahora, vos viste que más o menos es lo que piensa, viste. Ya ahora ya dice las cosas que no se atrevió a decir, no le interesó, hoy ya lo dice. Pero del otro lado, igual verbalmente Bolsonaro está un poquito más radicalizado en el discurso de lo de Macri, y quiero que hay un tema ahí para mí que sí, pero no tanto. Y bueno, sí, las cosas que dice Bolsonaro acá son fuertísimas. Las cosas que dice Bolsonaro pero vos lo escuchaste a Macri diciendo que un líder se define por la cantidad de, si hay muertos, hay que saber transitar sobre los muertos en la calle. Sí. ¿Eso lo dijo Bolsonaro? Bolsonaro dijo, cosas peores, dijo Bolsonaro. No sé, yo creo que está en Bolsonaro va a los actos públicos, hace el gesto de disparar. Sí. Ha tomado la decisión de quintuplicar el arma, la cantidad de armas en manos de civiles, ¿no? Ha tomado decisiones un poco más dijo que a Néstor había que tirarlo por la ventana, ¿te acordás? Sí, lo dijo hace muchos años atrás, sí. Bueno, eso, el Macri, de todas maneras tenés razón, concedo. A mí Bolsonaro es más espectacular, radicalizado. Más espectacular, radicalizado. Macri, no sé, creo que están en la misma. Pero la pregunta es, muchos especulaban acá, y esto es interesante, a ver, para conversar con vos, Artemio. ¿Qué decían? Lula fue al centro con Alkin y Bolsonaro se radicalizó con el general Braga Neto. O sea, Bolsonaro no fue a buscar los votos del medio, no es que dijo, bueno, voy a alivianar mi discurso, voy a tratar de contemporizar con determinados sectores. No, Bolsonaro fue, es más, muchos especulan que este rally alcista de las últimas semanas de Bolsonaro tienen que ver con que radicalizó claramente su discurso. Y la pregunta es,
¿qué estrategia va a llevar adelante Lula ahora? ¿Va a ser un Lulita paz y amor, como llaman aquí, y como él mismo ironiza sobre sí mismo? Como fue el año 2002, donde Lulita, donde pues hay que decir que Lula, de los temas profundo de Brasil, el fundamental para mí tiene que ver con la distribución del ingreso. El 1% de la población se queda con el 49.3% de la renta, según estadísticas oficiales. Medio que lo toca, pero por arriba. Pero lo tocó en el último. Vos mismo me dijiste, la última intervención de Lula en los debates fue bastante más profunda que en el primero, segundo y tercero. Sí, pero su discurso, el discurso que instala Lula. Un discurso más, yo no, la palabra radicalizado no la usemos porque ayer tenía razón Amado, porque estoy a entrar en la gramática del poder de ellos. Pero un discurso más profundamente transformador. Yo creo que Lula no le debe nada al centro, tiene los votos de él. Una de las cosas que falló nuevamente, y es lo que vos también señalás habitualmente, las terceras fuerzas en Brasil desaparecieron. O sea, no hay camino del medio en Brasil tampoco. Pero atención, alternativa moderada, pero no sacó un voto más de lo que se esperaba. Lula sacó sus votos. Sí, por eso, bueno, pero la tercera fuerza fue deshidratada, desapareció Ciro Gómez. Lo tenemos ahí a Rulo. Rulo, buen día, ¿cómo estás, amigo y compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Dani. Buen día, Artemio. Gracias, Rulo. Muy bien. Vamos a escuchar los discursos de ayer. Escuchemos por un lado a Lula y después escuchemos a Bolsonaro. Esto es lo que decía ayer el presidente Lula y también lo que decía el presidente Bolsonaro. Vamos a escucharlos juntos. Primero Lula, después Bolsonaro, en una jornada. Atención, Lula, primer discurso, que lo dio un poquito errático. Después se trasladó a la Avenida Paulista, que es una avenida muy simbólica, es como la 9 de julio, para decirlo a grosso modo. Aquí en San Pablo, poca gente. Y después el discurso también de Bolsonaro, yo no vi el discurso completo porque estaba justo en tránsito, pero me relatan algunos que el discurso estuvo un poco opaco, digamos, un poco apagado tuvo Bolsonaro. Escuchémoslo, dale. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. Quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas isso para nós é apenas uma prorrogação. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez ao comportamento da imprensa nessas eleições. Quero agradecer e dar os parabéns às pessoas que se elegeram, independentemente do partido a que as pessoas pertençam, se são contra nós ou a favor, não tem problema, as pessoas se elegeram. Quero agradecer ao povo brasileiro por mais esse gesto de generosidade. Que me desculpa os nossos companheiros partidos aliados, nós vamos ter que viajar mais, vamos ter que fazer mais ato público, mais comício, mais debate, vamos ter que conversar mais com as pessoas e vamos ter que convencer a sociedade brasileira daquilo que nós estamos propondo. Eu acho que a nossa presidenta tem uma tarefa importante que vai conversar com as outras forças políticas que disputaram as eleições. E é o seguinte, a luta continua até a vitória final. Existe sim, da nossa parte, vamos fazer contato a partir de, já foi feito hoje, né? Vamos fazer contato. Começamos com o interlocutor do Zema hoje, tá? Então, não mais pra a gente vai comer, olha, as portas são abertas para conversar. As pesquisas estão desmoralizadas. Então tem o segundo turno, as Forças Armadas participaram, né, da transparência eleitoral. Todos são unânimes, não só das Forças Armadas, qualquer lugar do mundo, que esse sistema nosso não é 100% blindado, então sempre existe essa possibilidade de algo anormal acontecer num sistema totalmente informatizado. Dani. Sí, acá estoy. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Lula en el discurso. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar ahí escuchándolo. Estuvo un poco errático, hay que decir. El clima que se vivía allí era un clima de cierta tensión. El resultado fue bueno para Lula, hay que decir, 48 puntos, una muy buena elección, pero esperaban que la distancia con Bolsonaro
sea mayor, cosa que no se terminó de verificar. Ahí Bolsonaro también decía que empezaba a hablar con algunos con algunos posibles aliados, hizo referencia a quien fue electo en primera vuelta, el gobernador Sema, primera vuelta en el estado de Minas Gerais, alguien, uno podría imaginar, más afín a priori a Bolsonaro que a Lula, es un hombre más bien de derecha, bueno, dentro de la especulación de las conversaciones que se están haciendo ahora. No sé si quieren algún detalle más o podemos ir terminando, amigos. ¿Qué hora es allá? Las 10:37. Exactamente. La misma aprovechando hora que está Rulo. Sí, señor. Rulo, el impacto de la industria sobre el PBI brasilero, ya lo dije, pero lo voy a reiterar porque me parece un dato central. En los 80 era el 46%, bajó al 22%. O sea, Brasil está sufriendo un proceso de desindustrialización notable, creo que el más importante en la región. Lula no es el mismo Lula cuando tenía en la centralidad de su electorado a los trabajadores industriales. Por eso pasa lo que pasa en San Pablo, lo que señalaba Daniel, hace una elección buena en Minas, Bolsonaro, gana Río de Janeiro. O sea, los enclaves donde hay más desarrollo industrial, el PT y Lula no tienen la misma performance que tenían cuando Brasil tenía casi la mitad de su PBI explicado por la industria. Arman lo que el politólogo Andrés Singer, mira vos, Paul Singer, que fue el portavoz de Lula en el 2006, llama lulismo, que es un repliegue o un reemplazo, un desplazamiento de la pérdida de predicamento en los sectores industriales por cuestiones estructurales y porque tuvieron que soportar el gobierno de Dilma, con los sectores populares más empobrecidos. Digamos un poquito el concepto de Andrés Singer del lulismo, es que hace una disquisición entre el PT y su programa y Lula. Sí, y el nivel de demandas que exige el electorado nuevo. Y define al lulismo como un acuerdo de clases y reformismo moderado. Exactamente. Es lo que lo llevó, es lo que lo llevó a la presidencia y que es lo que lo llevó al impeachment de Dilma, ¿no? Esta es la pregunta que surge ahora, que es un poco la definición de lulismo, sería lulinia, paz y amor. La pregunta es, en estas 4 semanas, ¿hay margen de lulinia, paz y amor? ¿O es a suerte o verdad? Porque lo cierto es que el rally de Bolsonaro no es Bolsonaro, paz y amor. Es Bolsonaro, en los últimos 10 días se radicalizó Bolsonaro. Si era posible radicalizarse, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia reciente de lo que pasó acá. En las elecciones PASO hubo un resultado muy importante, los guardamos nosotros en casa, nos moderamos, salimos de la calle, Macri profundizó y sacó 41% de los votos, achicó notablemente la distancia. Yo creo que Lula se va a volcar a llevar adelante una campaña no agresiva, una campaña de profundización de las líneas históricas del PT, porque le tiene que hablar básicamente a los trabajadores industriales que no respondieron como se esperaba a la convocatoria de Lula. Creo que la clave está en hablarle a San Pablo. La clave central es recuperar ese voto que históricamente le perteneció, pero por las transformaciones estructurales de la caída de la industria, del peso del PBI, y haber soportado el nefasto gobierno de Dilma, neoliberal. Me acuerdo que Dilma la criticaba a Cristina porque mejoraba los salarios, y decía, sí, pero miren el nivel de inflación que hay en Argentina. O sea, tenía la cabeza formateada por el ajuste liberal tradicional. Eso se demeritó un poco la penetración del PT. A favor de Dilma, digamos que todo se hizo con la aprobación de Lula también, ¿no? No fue una decisión autónoma de Dilma tampoco. No le carguemos toda la cuenta a Dilma. Bueno, porque la llegada de Joaquín Levy, impulsado por el Banco Bradesco, fue con el aval de Lula en aquel momento. Bueno, gobernaba Dilma. Lula se hace una autocrítica, está en YouTube y dice que se equivocaron. Que ese fue un error enorme conceptual, querer haber sido lo que no eran. Artemio, tomaron decisiones erróneas. Yo creo que eso está bien. La pregunta y yo creo que va a profundizar las líneas históricas del PT y se va a hacer más un Lula tradicional en lo que resta de campaña. Esa es la pregunta que hay que responder ahora, es la pregunta que se hacían ayer muchos, ¿Es Lulinia paz y amor? Yendo más al centro, porque ya insisto sobre el tema de las conformaciones de la chapa, de las fórmulas.
Bolsonaro puso al general Braga Neto, o sea, dijo, y además puso un general que tiene más poder real del que tenía Hamilton Mourón, que dicho sea paso fue electo senador nacional en el día de ayer. O sea, fue taxativo, no es que buscó y puso, no sé, a un cantante, ¿entendés? O alguien, no sé, puso a un general, dijo, mi acuerdo es con la Fuerza Armada y con un sector conservador de la Fuerza Armada, claramente. Y Lula fue al centro, puso a alguien. La pregunta es, en estas 4 semanas, ¿qué? Sí, creo que no puedo contestar esa pregunta con fehaciente. A ver, Rulo. No, yo lo que digo, más allá del tema, bueno, no estoy siguiendo tan en detalle, lo estoy escuchando a Dani, antes a Darío, expresando cómo quedó el panorama. Digamos, en cuanto a lo electoral no voy a opinar. Sí me parece que, y escucho a Artemio y coincido con el análisis que hace Artemio, y tengo alguna discrepancia en cuanto a la perspectiva. Me acerco más a lo que dice Dani, que Lula quizá no le deba ningún voto a la derecha, pero sí va a necesitar de un apoyo parlamentario para poder gobernar, y ahí sí va a quedar en deuda con sectores de la derecha, que son los que claramente está eligiendo paso a paso en cuanto a dónde va a sentar su posibilidad o su gobernabilidad. Me parece que sí, que tendríamos, en el caso de ganar, un Lula gobernando no para la línea fuerte, la columna vertebral de lo que fue el PT o la CUT en su momento, sino un Lula pensando en que un 44% del electorado está votando a Bolsonaro. Gobernar para todos significa correrse claramente a la derecha. Me parece que la perspectiva que se está dando... 2 condicionamientos, Rulo, tiene Lula. El condicionamiento... Primero, Lula tiene que ganar. Claro. Primera cuestión. La elección no está ganada. No está ganada. De los creadores de Gana en primera vuelta, terminó siendo una gran elección, ganó aritméticamente, pero Bolsonaro hizo una elección formidable, medida como la midas. Muy buena elección de vos. Lo querría ver preso a Bolsonaro como estuvo Lula, en las condiciones en que él tuvo que realizar su recomienzo en términos de liderazgo. No estoy comparándolos, Artemio. Pero no estuvo preso. Pero no estuvo preso ni va a estar preso por las razones que estuvo preso Lula, Bolsonaro. Pero una cosa es gobernar, otra cosa es vos decís este tramo de campaña. Yo creo que Lula va a profundizar, además la demanda de su propio espacio electoral, tiene que profundizar el tema tributario y tiene que profundizar cómo sacar del hambre a un sector importante de la población que lo acompaña con su voto, y eso necesita transformaciones estructurales importantes, y yo creo que Lula tiene conciencia de eso. No es el mismo electorado histórico, estoy de acuerdo, tiene un electorado mucho menos demandante en términos de demandas puntuales. Es un electorado que está en una situación de muchísima vulnerabilidad, este nuevo electorado del lulismo, pero para poder modificar esa situación él va a tener que llevar un discurso de mayor profundidad en términos de transformaciones que el que suponía los consultores de turno iba a llevar Lula cuando incorporó a me parece que está claro que no era por un solo voto. Que fue una idea que le acercó Fernando Haddad. Acá tuve detalles de cómo. Pero ¿cómo terminó Haddad, Daniel? ¿Cómo terminó Haddad? ¿En qué sentido de la palabra? En su candidatura específica y en el distrito central, ¿cómo terminó Lula? No, te cuento como, a ver, Haddad fue candidato a gobernador, terminó segundo, ¿sí? Con 35.7% de los votos. Perdió, va. Sí, va al segundo turno. Va al segundo turno. Sí, va al segundo turno, pero perdió. Sí, perdió. Y Tarcisio de Oliveira, que es el candidato del bolsonarismo, quien fuera ministro de Bolsonaro, sacó 42.33. Pero quería decir, como para concluir, primero tiene que ganar el 30 de octubre, después tiene que la victoria eventual tiene que ser reconocida por Bolsonaro, porque quiero ver qué puede llegar a pasar en un escenario cabeza a cabeza. Es una especulación que hago, solamente una especulación, teniendo en cuenta que Bolsonaro amenazó con no reconocer el resultado. Entonces, bien. Y después los condicionamientos
tanto del bolsonarismo, que es una fuerza con una enorme capacidad de movilización, cosa que no tiene yo les quiero decir algo, y es un poco la especulación que se hacía en el día de ayer. Yo estuve en la caminata del día viernes o sábado, no recuerdo, creo que fue el viernes o sábado. Bueno, había muchos argentinos que participamos, que la caminata final sobre Avenida Paulista y la Rúa Augusta, y yo les quiero decir algo, no había mucha gente, digamos, uno pensaba que estabas en San Pablo, una ciudad que es la ciudad más importante de Brasil, y lo que y era el cierre de campaña de Lula y Haddad en San Pablo, y la motivación era ganarle a Bolsonaro. O sea, hay una capacidad de movilización del PT y del lulismo que es, por lo menos lo que yo percibo, moderada. Ayer ganaron por 5 puntos en la Avenida Paulista, el discurso de Lula duró 5 minutos y no había mucha gente. No había mucha gente si uno lo compara a la capacidad de movilización que estamos acostumbrados en la cultura política argentina. Claro. Esto no nos hace mejores, quiero aclarar, no es que digo que la movilización era un poco moderada. Bueno, no sé si alguno quiere decir algo sobre el final. Dani, yo te agrego un dato acá. La senadora Simón Tebet dijo que ya tiene tomada la decisión de qué va a hacer frente al balotaje. Que la decisión se conocerá pronto, pero dijo que ella ya tomó una decisión. Es como Jorge Suspenso. No se sabe cuál es, puede llegar a ser. Es Jorge Suspenso, ya sé lo que voy a hacer. Y es otra tesis que hay que discutir, y ya excede esto y lo propongo como, si acá se gana porque se es oposición y se pierde porque es oficialismo, o se gana y se pierde de acuerdo a las políticas que llevas adelante. Porque acá hay una teoría, que no sé quién la instaló, las relaciones de fuerza desfavorables, bueno, eso está, de que ganan las oposiciones y pierden los oficialismos, como si fuera una ley matemática. Por ejemplo, Macri perdió porque era oficialismo o perdió porque hambrió de la manera que hambrió al pueblo argentino. Determinadas políticas pierden, sean oficialistas o no lo sean. Y yo creo que efectivamente Lula también toma esa lección. Lo de San Pablo no me sorprende, Haddad es un moderado, Dani, ahí en el esquema del PT es de lo más moderado que existe. Y si hay una conclusión que creo vamos a compartir, es que la moderación en líneas generales a Lula no le aportó nada, y en términos estructurales fue la gran derrotada de la elección. No hay tercera vía, los programas están polarizados, y efectivamente solo un liderazgo como Lula fue capaz de repechar una cuesta como la que tuvo que hacer. Bolsonaro y Lula, que hace 2 años atrás estaba en las peores condiciones posibles. Mirá si a Lula iban los filósofos nacionales y populares y le hablaban de la derechización de la sociedad y de las relaciones de fuerza desfavorable como se habla tanto acá. ¿Qué hubiera hecho? Se suicida en el calabozo. Te doy un dato para el final, en realidad lo repito, el dato. El diputado más votado de Brasil, ustedes saben, tiene un sistema uninominal, fue Guilherme Boulos, con 1.453 votos, el 4.2% de los votos es el diputado electo. ¿Qué dato, Exacto, un dato. Claro. Y el segundo es Eduardo Bolsonaro, claro, que perdió 1.100.000 votos. Había sido el diputado más votado de la historia de Brasil, con 1.8 millones de votos en el año 2018, estamos hablando de diputado federal del estado de San Pablo, y sacó en el día de ayer 740.000 votos. O sea, eso sería algo así como el vaso medio lleno. Dani, entró Moro, ¿no? Entró Moro como senador por Paraná y entró Delton Dallagnol. Un triunfo del lavallatismo. Eso es unívoco, un triunfo del lavallatismo. A ver, no hubo sorpresas, se esperaba que ganen, sí hubo sorpresas por los porcentajes. Esto quiere decir, vamos a tener a Sergio Moro como senador y a Deltan Dallagnol como diputado nacional, diputado federal. Querido Rulo, Edu, profe, los dejo porque no quiero